la gloriosa resurrección. Pero primero hay que pasar la cruz. Desde Cristo Rey Manizales, bienvenidos al maravilloso mundo de la Biblia, con el Padre Luis Guillermo García. El maravilloso mundo de la Biblia. Encuentro número 31 ya. Vamos avanzando. Gloria a Dios que nos ha permitido todo este tiempo podernos encontrar virtualmente y con ese gran grupo de ustedes que ha perseverado en todo este caminar, ya hoy 31 encuentros, para seguir creciendo en el conocimiento de la poderosa palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría llegamos esta noche de lunes, ya caminando también este mes de mayo, mes dedicado a la Santísima Virgen María, a nuestra Madre amorosa, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Hoy ya nos adentramos en el libro de los Jueces, esperamos en esta sentada de hoy, pues meditar como los aspectos más fundamentales, la enseñanza central. Queremos sobre todo hoy leer algunos textos bíblicos al comienzo del libro de los Jueces que nos dan la pauta para sacar la enseñanza general de todo el libro. Dejamos entonces a Josué en esa conquista de la tierra prometida, diciendo que esa conquista sigue, ese asentarse en la tierra prometida, ese irse organizando tribu a tribu, ir conquistando el territorio, continuará en el libro de los Jueces, que se convierte más precisamente en una defensa de la tierra que van conquistando. Sean todos pues muy bienvenidos. Nos da mucha alegría en esta noche de lunes volvernos a encontrar desde esta parroquia de Cristo Rey, en este tiempo de pandemia, tiempo todavía de virtualidad. Seguimos acompañándolos con mucho amor y aprovechando estos espacios para llegar también hasta tantos de ustedes que se encuentran lejos. Muchos correos, muchos saludos, muchos mensajes de personas de otros lugares, de otros países, de otras ciudades y también de nuestro entorno parroquial. Para todos un abrazo virtual, para todos mil bendiciones, siempre con el mejor deseo que en este tiempo el Señor los acompañe, los cuide y los proteja. También ante esta situación que vivimos en nuestro país, que con esperanza y con fe y con mucha oración sabemos que poco a poco se va a ir solucionando, iremos retomando la calma, la tranquilidad, la paz. Vamos entonces a empezar haciendo una breve oración en esta noche, invocando el Espíritu Santo y orando un poco con el Salmo 43. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche o en el momento en que en diferido muchos se unen a esta enseñanza, invocamos la presencia en nuestras vidas. Te pedimos que vengas, Santo Espíritu de Dios, a iluminar nuestra mente, pero sobre todo a guiar nuestro corazón. Te pedimos que muevas nuestra voluntad para que, entendiendo tu palabra, terminemos haciendo todo y solo aquello que tú esperas de nosotros. Hoy estaremos meditando en el libro de los Jueces, la realidad de tu misericordia, pero también la realidad del pecado y su consecuencia. Te pedimos que este mensaje
que vamos a meditar hoy no sea un mensaje simplemente como historia del pasado, sino que sea un traer a nuestro mundo de hoy toda esa realidad del pueblo de Israel, que al fin y al cabo es la simiente de lo que somos nosotros hoy como iglesia. En este Salmo 43, permítenos, Señor, meditar entendiendo tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiéndeme contra gente despiadada. Líbrame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué estoy afligido, oprimido por el enemigo? Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me lleven a tu santo monte, hasta tu morada. Y me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y le daré gracias con el arpa, Dios mío. ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo, porque Él es mi Salvador y mi Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Continuamos en ambiente de oración. Es muy bonito cuando ustedes durante la semana, cuando se comunican conmigo, me dicen: Padre, esperamos el lunes para hacer ese día de retiro o esa hora de retiro espiritual. Siempre tengámoslo muy presente, que nunca se nos vaya a ir de nuestra mente, que este ratico que estamos aquí, estos 40, 45, 50 minutos, son una sección de retiro espiritual, porque meditamos la poderosa palabra de Dios, porque escudriñamos el mensaje que hay allí y porque tratamos de actualizarlo. Recuerden que nosotros aquí en nuestro maravilloso mundo de la Biblia tenemos varias máximas, varias frases que ustedes se aprenden y que nos van ayudando en esta pedagogía de descubrir lo que quiere Dios de nosotros a través de su poderosa palabra. Una de esas máximas es, y hoy muy importante recalcarla por el tema que vamos a ver, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Aquello que nos cuenta la historia de la salvación, aquello que nos cuenta la Sagrada Escritura, aquello que la palabra nos va mostrando, es definitivamente la misma realidad. De pronto con otras características del mundo que va cambiando en su manera de vivir, en su manera de actuar, pero en el fondo lo que hay allí es una relación entre ese Dios bueno, entre ese Dios misericordioso, ese Dios providente, y nosotros, con nuestra realidad de pecado, con nuestra realidad de caer en la tentación, con nuestra realidad de muchas veces ser infieles a Dios. Pero recuerden, siempre hay un principio de oportunidad en esta historia de fidelidad de Dios, de infidelidad nuestra. Siempre va a primar la misericordia de nuestro Dios
el llamado a la conversión, como lo vamos a ver en el día de hoy. Muy rápidamente mirar la tareita, el ejercicio personal que dejamos hace 8 días, tratando de irlos involucrando en el libro de Jueces, tratando de irnos adentrando en él. Espero que vayan bien con la lectura. Recuerden que es muy importante, los que van siguiendo este curso en orden, o sea que con hoy ya 31 encuentros, 31 lecciones que ustedes han visto, debemos ir al menos con la Biblia leída hasta el libro de Josué. Miren lo interesante, todos estos libros que hemos visto hasta ahora, lo ideal y uno de los aspectos fundamentales de nuestro curso es que entonces ya estos libros sagrados estén leídos. En últimas es lo más importante, como yo siempre se los voy a recalcar. Muchas de estas enseñanzas pues se nos pueden olvidar, muchas nos quedarán grabadas en el corazón, muchas nos servirán durante la semana para meditar, pero lo más importante, hermanos y hermanas, definitivamente es ir leyendo el libro bíblico, ir al día con el texto de la Sagrada Escritura. Para eso es la tareita también, para, pues no leemos en la tarea todo el libro bíblico, pero sí al menos como irnos entusiasmando a hacer lectura de todo el libro bíblico. Pedíamos leer los 3 primeros capítulos del apasionante libro de los Jueces. La primera pregunta era: ante la muerte de Josué, ¿qué consultó el pueblo al Señor? ¿Qué pregunta le hizo? Está en el primer versículo del libro de los Jueces, que la consulta fue: ¿quién subirá a combatir contra los cananeos? Ustedes leyeron tanto en el libro de Josué como ahora en el libro de los Jueces, sobre todo estos primeros capítulos, sobre todo el primer capítulo, que continúa esa conquista, como lo decíamos ahora, continúa la conquista. Y en ese continuar la conquista tiene que haber un líder, como lo vamos a ver hoy en los Jueces. Tiene que haber un caudillo, tiene que haber aquel que vaya guiando al pueblo. Y entonces la respuesta de Dios a los israelitas es que subiría Judá, subiría la tribu de Judá, encargada de empezar como todo ese irse introduciendo en esa tierra de Canaán. Entonces lo que nos cuenta el libro de los Jueces es que la segunda respuesta, entonces la respuesta de Dios es que subiría Judá. La pregunta: ¿quién subirá a combatir contra los cananeos? La respuesta de Dios: subirá Judá. Fíjense ustedes, si nos ponemos a recordar un poquito, ustedes me perdonan que yo me devuelva tanto, pero así hay que estudiar la Biblia. Lo que yo les he insistido tanto, no puede ser como cayendo en paracaídas, como hoy me dio por leer el libro de los Reyes. Pues sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios actúa, la palabra de Dios, desde que nosotros invoquemos el Espíritu Santo, pues siempre va a tener una enseñanza para nosotros. Pero si se trata de un estudio serio, si se trata de una contemplación y meditación de la historia de la salvación, obviamente tiene mucho más sentido si lo hacemos en un orden. Todo esto porque les quería resaltar que, si se dan cuenta, en cada uno de los libros bíblicos que hemos ido estudiando hasta ahora, desde el Pentateuco y ahora que estamos sumergidos en estos libros históricos, siempre hay un líder puesto por Dios, siempre hay un caudillo puesto por Dios, siempre está ese guía que va llevando al pueblo, desde el comienzo. Entonces estuvo Abraham, entonces luego vino Moisés, bueno, después de Abraham toda su descendencia, los demás patriarcas, Isaac, Jacob, José, luego viene Moisés, luego viene José, y ahora Dios va a designar una serie de jueces para que se encarguen de ir llevando al pueblo por el camino de la liberación. El ángel del Señor en Bojín, ¿qué reprochó al pueblo?
Reprochó al pueblo porque Dios fue fiel cumplidor de sus promesas, mientras el pueblo desobedeció, se mezcló con otros pueblos y adoró sus ídolos. Yo creo que ustedes ya saben lo que yo les voy a decir. Les voy a decir, y seguramente los que hicieron la tarea, cuando leyeron esto, dijeron, por ahí va el Padre. Ya sabemos cuál es la enseñanza que Él nos quiere dejar clara. Lo resaltábamos en el libro de Josué. Recuerden, el llamado a la fidelidad. Y recuerden que el lunes pasado insistíamos en ese llamado a la santidad, a no mezclarse con otros pueblos, a permanecer siempre fieles, a no tener prácticas idolátricas. Esa es la ley de santidad, ustedes ya lo saben muy bien. Ese es el llamado a la perfección de vida. A pesar de estar cerca, a pesar de estar conviviendo con esos otros pueblos, no caer en sus prácticas abominables, sino mantenerse firmes, mantenerse fieles, mantenerse con el cumplimiento de la alianza, el mandamiento de amar al único y verdadero Dios. Y miren que vuelve lo mismo, no ha cambiado nada. Cuando Dios siempre fue fiel cumplidor de sus promesas, el pueblo desobedeció, el pueblo se mezcló con esos otros pueblos y adoró sus ídolos. Lo vamos a leer ahora un poco más despacio. Hoy nos vamos a detener mucho en este capítulo 2, por eso yo les pedía leerlo para que ya estuvieran familiarizados con él en estas preguntitas de la tarea. Y luego, ¿para qué suscitó el Señor jueces? Entonces ya aquí nos vamos adentrando en el mensaje que tenemos para el día de hoy. Nos dice en el versículo 16 del capítulo 2 que el Señor suscitó jueces para que libraran al pueblo de las bandas de asaltantes. Ya vamos a ver de qué se trata. Los pueblos de alrededor venían y oprimían al pueblo que estaba asentándose en la tierra prometida. Los saqueaban, llegaban arremetiendo contra todo, los ocupaban y pues era con mucha violencia. Y Dios suscitaba un caudillo, un juez, como vamos a ver hoy, que son caudillos, son líderes, para que guiara al pueblo, para que le mostrara el camino que tenía que seguir para salirse de esa opresión. Lo que estamos hablando es lo que Dios siempre ha hecho, ir suscitando a aquellos que vayan guiando al pueblo por el camino de la liberación. Esa es la tareita, esos 4 puntos que nos van introduciendo en el estudio, en la lectura, en la meditación del maravilloso libro de los jueces. Un resumen muy concreto y muy breve en 5 minuticos de nuestro encuentro anterior. Ya sabemos muy bien, entonces le dedicamos 2 encuentros al libro de Josué y sabemos que está toda la historia de la conquista y la distribución de la tierra prometida. Además que ustedes ya lo han leído y se dieron cuenta cómo, pues aquí lo que yo siempre les voy a insistir, aquí no podemos ahondar en cada detalle, leer cada versículo, leer cada capítulo. A veces ustedes me preguntan en las comunicaciones, sobre todo en el correo electrónico: Padre, ¿y por qué no leímos tal capítulo del libro de Josué? Padre, ¿y usted por qué no nos explicó bien tal historia o tal parte o tal conquista o la situación de tal tribu? Ya saben la respuesta, no alcanzamos. Y miren cómo vamos, 31 encuentros hoy, vamos en el libro de los jueces, que viene siendo el 7º libro de la Biblia, donde ahondáramos en más detalles. Nuestra pedagogía es ir despacio, ver la generalidad del libro, centrarnos en 1 o 2 textos donde está desde nuestro punto de vista la enseñanza central, o donde se resume muy bien la enseñanza central. Así lo vamos a hacer también hoy con el libro de los jueces. Pues quisiéramos, por ejemplo, estudiar la historia de cada juez, que es hermosa, es espectacular. Son unas historias apasionantes que ustedes van a leer
la historia de Gedeón, la historia de Jefté, la historia de Sansón, por ejemplo, que son maravillosas, de las jueces mujeres como Débora, por ejemplo, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Damos la enseñanza general y ustedes se van adentrando. Josué, historia de la conquista y distribución de la tierra prometida, ahí está sintetizado todo. ¿De qué habla el libro de Josué? Si a usted le preguntan, usted que nos habla tanto y está tan entusiasmado con el maravilloso mundo de la Biblia, ¿de qué habla el libro de Josué? Usted dice, pues vea, yo le cuento que el libro de Josué nos va a hablar de la conquista de la tierra prometida y el asentamiento de las tribus en él, distribuyéndose la tierra. Josué, hijo de Nun, fue valiente guerrero, sucesor de Moisés en su oficio de profeta, nos dice el libro del Eclesiástico. El primer capítulo del libro de Josué, importantísimo, aquí lo resaltamos mucho y lo leímos como 2 veces, gran parte de ese primer capítulo, sobre todo en los versículos del 10 al 18, nos relata todos los preparativos para entrar en la tierra prometida, las recomendaciones del pueblo dadas por Dios al pueblo a la hora de entrar, con la insistencia del llamado a la fidelidad. Ahí se centra todo, ahí se resume todo. Una invitación, un llamado a la fidelidad. Un Dios siempre fiel, que espera siempre fidelidad de su pueblo. Yo les decía hace 8 días, y ya lo adelantamos un poquito en la tareita de hoy del libro de los jueces, por dónde vamos a ir. Pero yo les decía hace 8 días que había que ponerle mucha atención a esa invitación del primer capítulo del libro de Josué. Cuando Dios le dice, ustedes se van a encontrar allá otros pueblos, pero no se pueden mezclar con ellos, vuelve lo de la ley de santidad, les decía yo a ustedes, ese no salirse ni a derecha ni a izquierda. La pregunta va a ser si el pueblo obedeció. ¿Dónde la vamos a responder? En lo que vamos a ir viendo poco a poco, como hoy en el libro de los jueces. Dios entrega entonces la tierra a su pueblo. Insistíamos el lunes pasado que no es que hasta ahora no haya sido historia del pueblo, es como toda esa simiente, todo lo que vimos en el Pentateuco y todo lo que vimos en el libro del Deuteronomio ya y en el umbral de la tierra prometida. Pero sí tenemos que decir que la historia del pueblo como pueblo, si bien se preparó en todo ese caminar por el desierto, en la alianza, en todo lo que tuvieron que sobrepasar en el camino del desierto, sí toma una fuerza, sí toma una contextura al momento de asentarse como tal en la tierra prometida. El libro de Josué lo dividimos en 3 partes: conquista de la tierra como tal, distribución de la tierra entre las tribus y un epílogo que es importantísimo, donde está ese discurso de despedida de Josué y la renovación de la alianza en la segunda asamblea en Siquem, que nosotros meditamos muy bien aquí en el encuentro anterior. Conquista de la tierra, distribución de la tierra y unos capítulos finales, propiamente los 3 capítulos finales, donde está el discurso de despedida de Josué y la renovación de la alianza. Esta diapositiva también es muy importante porque cuando usted vuelva sobre el libro de Josué, ahí va a tener toda la clave. Resumen de la enseñanza central del libro, ya la sabemos, todo se resume en promesa, cumplimiento. Todo se resume allí, promesa, cumplimiento. Dios cumplidor de sus promesas, fiel, lo que prometió desde antiguo lo va cumpliendo. Recuerden que otra frase con la que podemos resumir el libro de Josué es cumplimiento de la segunda promesa. Yo se lo repito porque esto no se les puede olvidar. A un estudiante del maravilloso mundo de la Biblia, esto no se le puede olvidar. 3 promesas hechas por Dios a Abraham: descendencia abundante, tierra próspera y bendición. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Se cumplió en Egipto. Te daré una tierra que emana leche y miel. Libro de Josué,
cumplimiento de esa segunda promesa, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es lo que vamos viendo a lo largo de todos estos libros del Antiguo Testamento. Todo el libro de Josué entonces lo vamos a decir por última vez, porque es la óptica, es el ojito por el cual vamos a meditar el libro de los jueces. Todo el libro de Josué va a ir encaminado a la insistencia de Dios, que el pueblo tiene que ser fiel, y muy importante, la exhortación que Dios le hace al pueblo. Si ustedes no son fieles, les vendrá la consecuencia negativa. Recuerden que nosotros aquí en este curso bíblico nunca vamos a hablar de castigo de Dios. Nunca vamos a hablar de castigo de Dios. Vamos a hablar siempre de consecuencia. Consecuencia del pecado realizado, llevado a cabo por el pueblo, por el ser humano. No ha cambiado nada. Dios, ¿por qué me castiga? Dios no te castiga, nunca te va a castigar. Pero sí hay una consecuencia cuando nosotros actuamos contrario al amor de Dios. Así lo vamos a ver hoy en el libro de los jueces, cuando Dios elige esos líderes que vayan guiando al pueblo por el camino de la obediencia para poder obtener la salvación. Salvación no solamente para la vida eterna, sino salvación que va en esta tierra, en todo lo que se va haciendo, en la bendición que va llegando, en el actuar de Dios en nuestra vida. Muy importante, es muy importante, y entonces eso nos lo va mostrando el libro de los jueces a través de la elección de una serie de personajes. Nosotros ahora los vamos a definir, los vamos a llamar líderes, caudillos, guías, que va poniendo Dios para que vayan llevando al pueblo por el camino de la liberación, para que saquen al pueblo del camino equivocado. Para eso son los jueces, como lo vamos a ver. Entonces, vamos a llamar, así como vamos llamando cada libro, recuerden que nos gusta ponerle un título y un subtítulo. Ese subtítulo nos va a ayudar a entrar como en la enseñanza central. Recuerden que, por ejemplo, el libro del Génesis es el libro de los inicios, el libro del principio, donde hay toda una historia de creación y pecado. Por poner un ejemplo, el libro del Deuteronomio es la segunda ley. Una primera ley en la alianza del Sinaí y una segunda ley a punto de entrar en la tierra prometida. El libro de Josué conquista como tal de la tierra prometida, y ahora el libro de los jueces continúa la conquista, pero también la defensa. Ustedes ya leyeron ahí al inicio, o espero que ya muchos de ustedes hayan leído la totalidad del libro de los jueces, y se dan cuenta que todo él es eso, es defensa de la tierra prometida. Aquellos pueblos que vienen a ocuparlos, aquellos pueblos que vienen a ciertamente devastar esa tierra prometida, el asentamiento que ya tienen allí, y Dios que va suscitando a aquellos líderes, aquellos caudillos, para que guíen al pueblo, para que le ayuden a tomar decisiones, para que le muestren al pueblo por dónde es el camino que tiene que seguir. Eso es lo que vamos a ver nosotros. El diagnóstico de todo lo ocurrido a partir del establecimiento en la tierra prometida lo encontramos en Jueces 2, del 6 al 19. Ustedes ya leyeron el capítulo 1 del libro de los jueces para la tareita. Ustedes ven que al principio nos habla, entonces, cuando murió Josué, la pregunta, el interrogante que el pueblo le hace a Dios, la respuesta que les da Dios, y entonces empieza a contar cuando Judá fue entrando en esa tierra de Canaán, todo lo que fue ocurriendo. ¿Cómo no fue fácil? Yo no sé si ustedes alcanzan a percibir en la lectura que han hecho y en la que vamos a hacer, pues con estas luces que vamos dando aquí,
ustedes van a caer mucho más en cuenta que para el pueblo no fue fácil. Hay una tierra prometida. Dios les da el don de esa tierra. Dios les da el regalo de esa tierra al pueblo de Israel. Pero no es como, ay, venga, aquí llegamos y esta es la tierra que Dios nos regaló. Ya, nos asentamos aquí y todo de aquí en adelante color de rosa. No, ojalá hubiera sido así, pero no fue así. El pueblo tuvo que poner su empeño, el pueblo tuvo que luchar, el pueblo, perdónenme, pero en un lenguaje muy nuestro, el pueblo tuvo que sudarla. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero el pueblo tiene que sudar ese regalo para poder alcanzarlo. No ha cambiado nada. No es esperar que todo nos caiga del cielo. Ustedes conocen muchas enseñanzas al respecto. Sentarnos en la casa, mirar para el techo y decir, no, es que Dios es muy bueno conmigo y Él me va a solucionar todo. No. Dios da la bendición. Dios derrama toda su misericordia en nuestra vida. Dios se preocupa por nosotros. Dios cumple, como tanto lo hemos estudiado nosotros aquí en todo este tiempo. Dios siempre va a cumplir sus promesas, pero está la parte nuestra. Requiere de nuestra lucha, requiere de nuestra fatiga, requiere de nuestro esfuerzo, y es en serio ese esfuerzo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y en ese primer capítulo de los Jueces ya empezamos a ver eso. Pero como hoy queremos meditar un poquito y escudriñar la palabra de Dios para entender muy bien toda esta realidad de los jueces, pues nos vamos a tomar aquí hoy el sentido de leer todo el capítulo 2. Lo vamos a leer. Ustedes ya lo leyeron, pero lo vamos a ir leyendo y vamos a ir sacando las enseñanzas, y prácticamente entendiendo muy bien el capítulo 2, meditándolo muy bien, prácticamente ahí nos queda estudiado el libro de los Jueces. Si en estos 20, 25 minuticos que nos quedan simplemente leemos este capítulo 2, quedamos muy contentos, y el próximo lunes hacemos una síntesis, un reasunto de lo que hay a lo largo de todo el libro de los Jueces en cada uno de esos personajes maravillosos que aparecen allí. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del libro de los Jueces, que es toda una introducción. El capítulo 1 es una introducción, el capítulo 2 es otra introducción. Hay dos introducciones en el libro de los Jueces. Ya ustedes lo leyeron por su cuenta, saben muy bien de qué se trata. Vamos a darle una leída y lo vamos a ir meditando en este ratico que nos queda, porque a eso nos reunimos, a eso nos encontramos, a leer la hermosa, la poderosa palabra de Dios, a degustarla pedacito por pedacito. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bochim y dijo: yo los saqué de Egipto, los traje a la tierra que había prometido con juramento a sus antepasados, y les dije: no romperé jamás mi alianza con ustedes, si no pactan con los habitantes de esta tierra y si destruyen sus altares. Pero ustedes no han obedecido. ¿Por qué se han comportado así? Por eso les digo: no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Serán sus enemigos, y sus dioses serán una tentación para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo comenzó a llorar desesperadamente. Por eso llamaron a aquel lugar Bochim, es decir, los llorones, y ofrecieron allí sacrificios al Señor.
Hasta ahí los primeros 5 versículos del capítulo 2 del libro de los Jueces. Maravilloso. Para que nos demos cuenta que todo lo que venimos hablando nosotros en nuestro maravilloso mundo de la Biblia es tomado literal de la palabra de Dios. Lo que yo les voy a insistir siempre a ustedes. Aquí lo que hacemos es lectura atenta de la palabra de Dios e irla degustando, irla saboreando y sacar las enseñanzas. Y es lo que ustedes pueden hacer en casa. Por ejemplo, aquí vamos a leer unos pedacitos del libro de los Jueces, pero ustedes en casa pueden ir tomando las otras partes del libro y así, sin afán. Lo que pasa es que este mundo nuestro nos ha enseñado a vivir a las carreras, a ser muy acelerados, y en la oración a veces somos así. Ustedes han visto a veces cómo rezamos el rosario. Yo a veces me pongo a escuchar cómo rezamos el rosario, y el Ave María ni siquiera la mencionamos bien, sino toda la carrera, amén, amén, no, ya, no, y es que me gusta ir a tal Eucaristía porque dura 15 minutos, todo a veces se nos pone a la carrera. Entonces, no, lo que yo les he dicho a ustedes desde el comienzo en este curso bíblico, no padre, yo ya me leí la Biblia, no padre, es que me leí la Biblia en una semana, no padre, es que me leí el Pentateuco en 2 horas. A mí, perdónenme, pero nunca los voy a felicitar por eso. Yo quedo antes como desconcertado, porque no es así. Cuando a mí me dicen, no, padre, ahí me estoy leyendo el libro de Josué, ya me leí 5 capitulitos y me tocó devolverme porque hubo una parte que quise como saborearla más, como escudriñarla más, como entenderla más. Es eso. Miren, 5 versiculitos del libro de los Jueces, todo lo que nos dice. Entonces usted puede, sí, ya me leí el libro de los Jueces. No, miren, lectura atenta. ¿Qué nos va diciendo la palabra? Entonces dice que el ángel del Señor, el enviado por Dios a ese pueblo que se estaba estableciendo en la tierra prometida, les dijo, oigan, hay un reproche para ustedes de parte de Dios. El reproche es, ¿qué les dijo Dios? Dios les puso una condición, una no más, y es, ustedes allá van a encontrar otros pueblos alrededor, y esos pueblos tienen unas prácticas idolátricas. No pueden juntarse con ellos y caer en esas prácticas idolátricas. Mientras ustedes cumplan con este llamado, con este mandato de no caer en la idolatría, de no mezclarse con esos pueblos, todo aquí va a ser color de rosa. No se los está diciendo por primera vez Dios a través de su mensajero, se los está recordando, pero entonces les dice, ustedes han desobedecido, y se los dice a manera de pregunta, ¿por qué se han comportado así? Ustedes los que son padres de familia, nosotros los que somos hijos entendemos muy bien esto. Es como cuando el papá o la mamá le hace el reproche a su hijo. Pónganse a pensar que es igualito. Hijo, pero si yo le dije que esto no lo hiciera así. Hijo, pero yo le dije que con esas personas no se juntara. Hijo, pero yo le dije que no se fuera por allá. Usted me desobedeció. ¿Por qué me desobedeció? Es la pregunta. Es la pregunta que Dios hace en estos primeros 5 versículos del capítulo 2 del libro de los Jueces. Y es donde está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. ¿Por qué me desobedecieron? La norma, el mandato, el llamado fue uno muy concreto. Ni siquiera fueron 1000 mandatos, fue uno en este momento. Ustedes van a llegar allá y van a encontrar pueblos que son idólatras. No caigan en esa idolatría, no se junten con ellos. Dios se los reprocha, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me desobedecieron? Y entonces viene la consecuencia. Recuerden, no el castigo, dicen la consecuencia, dice, ¿cómo les parece que entonces, como ustedes no cumplieron con su parte del pacto, yo no voy a sacar esos pueblos de allá? Se los voy a dejar allá y esos pueblos se van a convertir en los que los van a oprimir a ustedes, con los que ustedes se juntaron, con los que terminaron haciendo prácticas idolátricas.
no destruyeron sus altares. Esos mismos pueblos van a terminar destruyéndolos a ustedes. Queridos hermanos, estos 5 versículos del capítulo 2 del libro de Jueces son la óptica para estudiar todo el libro de Jueces. Por eso me detengo en ellos, por eso vamos despacio, por eso vamos a ir leyendo todo este capítulo 2, porque aquí está la clave de todo el libro de los Jueces. De una vez saquemos la enseñanza. No ha cambiado nada. Ley de santidad para nosotros hoy, en el mundo de hoy, en este tiempo actual. ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué todas estas realidades que vemos a nuestro alrededor? Es increíble que una persona de fe, que una persona practicante de la fe, que una persona de oración, que una persona de la lectura de la palabra de Dios esté por ahí diciendo que todo lo que pasa hoy son castigos de Dios. Es que Dios nos está castigando, es que la Biblia lo dice. No, absolutamente no, hermanos y hermanas. Yo no quiero ver a ningún estudiante del maravilloso mundo de la Biblia diciendo que todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor son castigo de Dios. No. Pero son consecuencia de nuestro pecado. Cuando el mundo ha querido sacar a Dios, cuando el mundo se va por otro lado, cuando el mundo tiene otros tipos de idolatría hoy en día, el poder, el ansia de poder, el ansia de lo material, el ansia de quererlo dominar todo, eso también son idolatrías. De pronto hoy no le levantamos un altar a Astarte como pasaba en este tiempo, y a los dioses cananeos y a los dioses jebuseos y a los dioses de todos esos pueblos de alrededor. No le levantaremos altares a dioses, a figuras de dioses extraños, como dice la palabra, pero sí nos creamos nuestros dioses con minúscula. Vuelvo y les digo, el poder, el dominar, lo sensual, lo material, y entonces viene una consecuencia, ¿no? Un castigo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un castigo y una consecuencia? Pues que Dios no está diciéndole, voy a mandar allá esto para que les vaya mal, no. Nosotros mismos salirnos alejando. Cuando digo nosotros es la humanidad, pues nosotros estamos aquí tratando de caminar de la mano del Señor, pero cuando la humanidad se va desviando a derecha o a izquierda, no permanece caminando por ese sendero que Dios le trazó, pues entonces claro, si vamos creando un mundo sin Dios, pues cómo no van a venir todas estas consecuencias. Como dice tan bellamente la palabra, y nos gusta repetirlo mucho a nosotros, sobre todo en la hora santa, ¿a dónde vamos a ir? Si solo Dios tiene palabras de vida eterna, ¿dónde vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Este retiro hoy está saliendo muy interesante. A partir de la lectura, miren, 5 versiculitos, vuelva y léalos usted, despacio, con calma, detenidamente, vuelva sobre estos 5 versículos del capítulo 2 del libro de los Jueces. Bueno, leamos otro poquito, a partir del versículo 6. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron a ocupar cada uno su territorio. El pueblo dio culto al Señor. Recuerden que vienen de quedar llorando muy tristes porque Dios les dijo, pues como ustedes se pusieron a mezclarse con esos pueblos, no derribaron sus altares, cayeron en sus prácticas idolátricas, esos mismos pueblos van a encargarse de hacerles la vida imposible a ustedes. Entonces el pueblo lloró, el pueblo hizo un sacrificio, el pueblo clamó a Dios. El pueblo dio culto al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que habían sido testigos de todas las maravillas que el Señor había hecho en favor de Israel y que murieron después de Josué. A la edad de 110 años murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor.
y lo sepultaron dentro de su propiedad, en Timnat-Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Murió también toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor y ni lo que había hecho por Israel. Voy a volver a leer este versículo 10. Murió también, nos cuenta antes que murió Josué a la edad de 110 años, donde lo enterraron, y murió también toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni lo que había hecho por Israel. Tremendo, tremendísimo. No ha cambiado nada, enseñanza totalmente actual. ¿Dónde se dañó esto? ¿Dónde se desordenó la cuestión? ¿Dónde empezó el pueblo a hacer lo que no le correspondía? Cuando murió su caudillo Josué, cuando murió la generación de Josué, y grave error, las generaciones venideras, las generaciones que venían detrás, no conocían al Señor. ¿Por qué no conocían al Señor? Porque no se los habían enseñado. Recuerdan que hemos estudiado mucho nosotros aquí en nuestro curso bíblico El maravilloso mundo de la Biblia, toda la realidad del memorial. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora, y yo se los he dicho a ustedes siempre, lo que hay en la palabra de Dios es gracias a ¿qué? A que Dios dio el mandato. Esto lo estudiamos por allá en los primeros encuentros introductorios, cuando hablamos de cómo se formó la Biblia. Primero una tradición oral, que luego se vio la necesidad de dejar por escrito. ¿Y por qué? Tratando de obedecer al mandato de Dios, que transmitieran a las nuevas generaciones todas las hazañas realizadas por Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando salieron de la esclavitud en Egipto, cuando se da el paso del Mar Rojo, cuando se da el inicio del caminar por el desierto, todo lo ocurrido la noche de Pascua, Dios le dice a Moisés: hay que enseñarle al pueblo que todo esto lo tienen que transmitir de generación en generación, que se lo tienen que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Lo mismo por allá en el libro del Deuteronomio, en los discursos de Moisés. Moisés le dice al pueblo: tú le tienes que enseñar esto a tus hijos, tú tienes que llevar esta palabra grabada en tu mente y en tu corazón, pegarla a la puerta de tu casa, y cuando tus hijos te pregunten, tú les vas a decir: mira todo lo que Dios hizo por nosotros. El recuerdo, el memorial. ¿Qué pasó en la época de los jueces? Se asentaron en la tierra prometida, distribuyeron la tierra. Mientras estuvo Josué, estuvieron ahí como al pie del cañón. Pero cuando murió Josué, las nuevas generaciones no le enseñaron a los que venían detrás. Hubo un bache ahí, porque no hubo enseñanza de las obras de Dios, no hubo enseñanza de todo el accionar de Dios, no hubo enseñanza de los mandatos de Dios. Y entonces ahí es cuando todo empezó definitivamente a complicarse. Llegó una generación que no conocía a Dios ni conocía los mandatos de Dios. Murió también toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Tremendo, tremendísimo, tremendo, tremendísimo. Ahí estuvo la clave de todo, y ustedes se preocupan cuando yo suelto la palabra, pero es que entonces les voy a dar la meditación, porque no ha cambiado nada. Esto hay que verlo despacio, porque es nuestro mundo de hoy, es toda la realidad de hoy, es lo que nosotros seguimos viviendo. Vuelvo y les digo: castigo de Dios,
Absolutamente no. Pero ¿qué pasa? Que a veces hemos descuidado la enseñanza a las nuevas generaciones. A lo mejor no nosotros, a lo mejor no los que estamos en este momento siguiendo esta enseñanza, pero es una realidad del mundo de hoy. Queremos ir formando un mundo sin Dios, no ha cambiado nada. ¿Se acuerdan que lo veíamos cuando el libro del Génesis? Lo veíamos cuando el drama del paraíso, la misma enseñanza. La Biblia tiene una sola enseñanza, hermanos y hermanas. Fidelidad a Dios. Un Dios que es fiel y un Dios que espera de nosotros fidelidad. Cumplimiento de todos sus mandatos, cumplimiento de todo lo que Él nos pide. Cumplimiento y obediencia a todas las directrices que en el transcurso del tiempo y de la historia Él nos ha ido dando. Cuando nos salimos de esa obediencia, cuando queremos hacer un mundo sin Dios, cuando nos salimos de esos parámetros, cuando a las nuevas generaciones no les recordamos todas las hazañas realizadas por Dios, cuando papá, mamá en casa no se sienta a hablar con sus hijos de Dios. Miren, yo se los digo como sacerdote, perdónenme. Muchos de los que siguen este curso bíblico son catequistas y saben más que yo de esta realidad. Es muy triste cuando a veces, por ejemplo, llega un niño o una niña a catequesis de primera comunión con 7, 8, 9 años y escasamente sabe hacerse la señal de la cruz. A veces no se sabe ni las oraciones fundamentales. Cuando usted le dice, y en tu casa te han enseñado quién es Dios, y tú sabes cómo se reza el rosario, y tú sabes qué es la Biblia, y tú sabes quién es la Virgen María. Los niños en su sinceridad y en su espontaneidad muchas veces dicen, no, ¿usted cuándo viene a misa? No, padre, yo nunca vengo a misa. Tremendo. No es un regaño, pero es una realidad para que lo pensemos. Ustedes son padres de familia, son abuelos, son tíos, son hermanos. Que no llegue una generación, ojalá no sea muy tarde esto que estamos diciendo, pero que no llegue una generación que no conozca a Dios. Porque ahí siempre es cuando va a llegar la consecuencia. No el castigo, pero sí la consecuencia. Cuando nos mandamos la mano a la cabeza y esto, ¿por qué está así? Este mundo, ¿por qué está tan desordenado? ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué unos atentando contra los otros? ¿Y por qué tanta violencia? ¿Y por qué tanto resentimiento? ¿Y por qué no hay paz? ¿Y por qué no hay reconciliación? Porque a veces hay una nueva generación que no conoce a Dios. Ojo que con esto no estoy hablando mal, ni mucho menos de la juventud. Porque hoy en día, gracias a Dios, lo hablo a nuestro alrededor. De hecho, muchos de ustedes, los que siguen este curso bíblico, El maravilloso mundo de la Biblia, son esta nueva generación. Y mucha nueva generación son los que vienen a nuestros templos, los que celebran los sacramentos, los que se confiesan frecuentemente, los que vienen a la hora santa, los que adoran el Santísimo, los que buscan llevar una vida recta. Son muchos y muchos de la nueva generación. Gracias a Dios. Tantas parejas jóvenes que vienen a la iglesia con sus hijitos, es tan bonito. Tantas parejas jóvenes que van llevando a sus hijos por este camino. Pero la palabra hoy nos recuerda que hay siempre el peligro de que las nuevas generaciones no conozcan a Dios. No ha cambiado nada, no es de hoy, es una realidad de siempre. Miren, lo estamos estudiando en el libro de los Jueces. Ese es el diagnóstico, digámoslo así, inicial. Lo vamos a seguir meditando dentro de 8 días. Yo los invito a que le den otra leidita a este capítulo 2, al menos. Ojalá sí pueden leer ya de una vez todo el libro de los Jueces, pero por lo menos este capítulo 2, denle otra leidita para que el próximo lunes estemos muy sintonizados. Vamos a seguir con esa lectura de la Biblia. Hoy leímos los primeros 5 versículos. En el próximo encuentro leeremos todo ese capítulo 2 y entonces sacaremos estas enseñanzas centrales que hay a lo largo del libro de los Jueces. Se va muy rápido el tiempo, yo no quiero demorarlos más, ya llevamos
54, 55 minuticos. No quiero alargarme más para que no sea mucha información, sino quedarnos con lo básico y lo concreto. Pasamos del libro de Josué al libro de los jueces. Hay un recuerdo, un reproche, diciéndole Dios al pueblo: yo a ustedes les pedí cumplir una realidad, no mezclarse con los pueblos de alrededor y no caer en sus prácticas idolátricas. Es decir, les pedí fidelidad. Ustedes no la cumplieron, desobedecieron, y por eso la consecuencia es que esos mismos pueblos no los van a dejar como prosperar, los van a asfixiar, digámoslo así. Y luego nos cuenta el libro de los jueces, el pueblo lloró, el pueblo se lamentó, el pueblo suplicó, el pueblo hizo sacrificios, y luego muere Josué y llega una generación que no conoce a Dios, porque no se lo transmitieron. No es culpa de esa generación, no es culpa de los niños o los jóvenes no estar empapados en este camino de fe. Es que si no se los enseñamos, hay que formarlos, hay que darles ejemplo. No es cantaletearlos, es darles ejemplo. Venga, oremos juntos, venga, leamos la palabra, vamos a la iglesia, confesémonos, participemos en esta comunidad, participemos en este grupo de oración, pero hagámoselo agradable, hagámoselo que ellos le tomen amor, no imposición. Esto pues lo hemos hablado muchas veces y ustedes saben cómo es. Cuando el papá le dice al hijo o la mamá le dice al hijo: usted tiene que confesarse, es que si usted no va a misa el domingo se condenó, es que usted, Dios lo va a castigar porque no fue a misa el domingo. Cuando es así, la persona cuando pueda liberarse entonces lo hará. Ya no me pueden obligar, así no funciona. Ven y tomemos de amor juntos. Imaginen que yo les dijera a ustedes aquí: si no participan en el curso bíblico se condenan. No, pero cuando ustedes dicen: es que el Padre nos enamora de la palabra, es que el Padre nos hace entrar en el gusto de ir a leer la palabra, es que es algo hermoso, es que nos entusiasma, de eso se trata. Y así es el camino de la fe. Así tiene que ser todo, así tiene que ser la oración, así tiene que ser la celebración de los sacramentos, así tiene que ser el cumplimiento de los mandamientos. Relación de amor. Dios me ama tanto y me lo manifiesta tanto que a mí no me queda otra manera sino responderle. Esta semana que estamos leyendo, pues hace muchos días, el Evangelio de San Juan en la Eucaristía en semana, y estamos leyendo ese discurso de despedida del Señor que meditamos un poquito también en Cuaresma y Semana Santa aquí en nuestros encuentros. Y esta semana, como la semana pasada, como jueves o viernes, meditábamos ese texto tan bonito donde el Señor dice a sus discípulos: si me aman, cumplen mis mandamientos. Si me aman, cumplen mis mandamientos. De ahí no se sale la cuestión, de ahí no se sale. Ayer domingo nos lo repetía también en la Eucaristía Dominical: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ahí está la clave de todo. Pero no dice así, oprimiendo, no. Yo los amo y se los manifiesto, pues ustedes manifiéstenmelo a mí, cumpliendo con todo lo que yo les pido. Muy bien, salió bonito, es oración, es meditación, es retiro, es este ratico que se va muy breve. A lo mejor yo sé que muchos quisieran que avanzáramos mucho más en libros bíblicos, que fuéramos ya por allá terminando el Antiguo Testamento, pero no. Esta es la pedagogía, con amor, con fe, lectura atenta, predicar y practicar. Si yo les insisto a ustedes que la Biblia hay que leerla despacio, devolvernos, subrayar, ver la palabra que se repite, pues ¿cómo voy a venir yo aquí a utilizar otro método si es el que me enamora? Si es la manera como yo me enamoré de la palabra de Dios, leyéndola muy despacio y meditándola muy despacio. El próximo lunes seguimos en esta aventura fascinante del libro de los jueces. Seguimos leyendo el capítulo 2 y si el tiempo nos da, leemos la historia de uno o de dos jueces para que miremos bien de qué se trata. Miren que toda esta homilía les di el tiempo para que miraran muy bien la tarea. La historia de Sansón, que está en los capítulos 13 a 16. Cuando ponemos ahí
Jueces 13 a 16 son los capítulos. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Todo ese compendio nos cuenta la historia de Sansón, que pasó a la historia universal, es de los personajes bíblicos más conocidos. Entonces yo los invito a que lean esa historia, que es maravillosa, es impactante, léanla. Ojalá, es una recomendación con mucho cariño, ojalá antes de leer esos capítulos lean todo lo que hay antes. O sea, lean desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 del libro de los jueces, denle una leidita y luego céntrense en esos capítulos 13 a 16. Vamos a buscar y me ponen ahí también, pues ponen allá en su cuadernito, en su libreta, en su computador, donde hagan la tareita, pongan la cita donde está cada una de las respuestas. ¿Qué milagro realizó el Señor sobre la madre de Sansón cuando le anuncia que va a tener un hijo? Le da la noticia y le habla de un milagro. ¿Cuál es? ¿En qué consistió el engaño de la mujer de Sansón? Ella lo engañó a él. ¿En qué consistió ese engaño? Y usted en 4 o 5 rengloncitos subraye como lo que más le llama la atención de esa historia de Sansón. Haga una síntesis de esos capítulos 13 a 16, no es que los escriba en su cuaderno o en su computador, en su libretica de apuntes, no, pero que usted diga, vea, si a usted una persona le dice, bueno, usted que está haciendo el curso bíblico, hagamos la pregunta así. Si usted una persona le dice, bueno, usted está muy entusiasmado, muy entusiasmada, yo veo muy contento con el curso bíblico, ya vio el libro de los jueces, o dónde está en la Biblia la historia de Sansón. Está en el libro de los jueces, capítulos 13 a 16. Resúmame la historia. ¿En qué consiste esa historia de Sansón? Que usted sea capaz de contarla, de qué se trata, y aventúrese también a sacar la enseñanza que hay ahí. Para usted, ¿qué enseñanza tiene esa historia de Sansón? Interesante, ¿no? Vamos a hacer. Muchas gracias. Yo les dije que 50 minuticos y se nos fue la hora. Justo la horita, pero con amor, con entusiasmo, con alegría, y aquí seguimos caminando, orando por el mundo, orando por los enfermos de la pandemia. Este encuentro de hoy se lo hemos ofrecido al Señor por nuestros enfermitos de pandemia para que les dé la salud, y también lo ofrecemos por nuestro país Colombia. Los que son de otras partes, aquí hay personas de España, españoles, hay personas panameñas, hay personas ticas, costarricenses, muchos hermanos mexicanos. Para ellos un saludo muy especial. Ha habido una relación bonita de feligresía a través de estos medios virtuales con muchos de México. Para todos un abrazo y un saludo muy especial. Oremos por nuestro país Colombia, que ahí vamos poco a poco saliendo de esta situación tan difícil que hemos vivido en estos días, pero hay que seguir orando fuerte por la plena paz y la plena reconciliación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mil y mil bendiciones, los llevamos en el corazón, los queremos